Muy buen día para todos, chicos. Continuaremos con los temas y ahora vamos a revisar lo que es el proceso de estandarización de un proceso fermentativo o de una fermentación a partir de un tipo de documento que vamos a llamar PNOs. El significado de estas siglas es procesos normalizados de operación. Vamos a revisar de qué se trata, cómo se realizan y qué utilidad tienen para nosotros. Primeramente, antes de entrar a lo que es el proceso normalizado como tal, necesitamos comprender algunos aspectos básicos de lo que es el control o la gestión de la calidad. En esta gestión de la calidad, tomando en cuenta en que nosotros queremos obtener algún producto de manera adecuada y sobre todo obtenerlo cada vez que se elabore con las mismas características y la misma calidad. Si queremos lograr esto, tenemos que implementar algunas herramientas de calidad. Entre ellas, una de las más importantes es el ciclo de Deming, que es la que tenemos en esta presentación. Ese ciclo de Deming consiste en 4 fases. La primera de ellas es la fase de la planeación. Tenemos que planear todo el trabajo que se va a realizar, plantear bien los objetivos, los procesos que se van a ir realizando, y aquí se suele plasmar por escrito ese proceso que se va a realizar. De hecho, en esta parte es en la que haremos el PNO o el proceso normalizado de operación. Ya que tenemos bien plasmado el plan y que incluso está por escrito, vamos a la ejecución y pasaremos a la segunda parte del ciclo, que es el hacer. Y aquí se implementan los procesos. Lo que planeamos ahora hay que implementarlo. Después de implementar el proceso, vamos a hacer una revisión y aquí entraremos a la tercera fase del ciclo, que es verificar. Y aquí lo que vamos a buscar es hacer todas las mediciones posibles para evaluar la eficacia del proceso que hemos aplicado. Si este proceso funcionó o si no funcionó, qué es lo que está bien o está mal. Por eso la importancia de tener todo por escrito. Si tenemos todo por escrito, cada una de las partes del proceso, podremos después en la verificación revisar paso a paso y detectar si es que hubo alguna falla. Podríamos regresar ese procedimiento y ver en cuál de los pasos pudo haber estado el error. Y si detectamos alguna cosa que se tenga que mejorar o que tenga que cambiar o optimizarse, en la cuarta fase, que es la de actuar, vamos a tomar acción para mejorar esos aspectos que hayan quedado incompletos o que hayan quedado de forma errónea en el proceso que planeamos al inicio. Entonces, les repito, esta sería una herramienta de donde parte todo lo que es la necesidad de elaborar PNOs, que es el ciclo de Deming. Este ciclo de Deming incluye planear, hacer, verificar y actuar. En la planeación plasmamos todos los planes que vamos a ejecutar, en la acción lo llevamos a la práctica, en la verificación evaluamos cómo funcionaron esos planes y en el actuar lo que hacemos es las correcciones pertinentes para volver a entrar en el ciclo, ¿sí? Se vuelve a planear su ejecución, se ejecuta, se verifica y se hacen las correcciones en la actuación. Y así sucesivamente. Entonces, ya que entendemos lo que es este ciclo de la gestión de la calidad, ahora sí, en la parte de planeación les decía, necesitamos procesos normalizados de operación o PNOs. ¿Qué son los PNOs? Recuerdan que en la planeación yo les decía que era muy recomendable tener por escritos todos los procesos que íbamos a trabajar. Entonces, de entrada esos procesos son normalizados, es decir, que están bajo norma o bajo cierto lineamiento que aseguran la repetibilidad y aseguran también que sean adecuados, ¿sí? Incluso muchas veces se pueden basar en normas oficiales o en normativas, ya sean sugeridas o obligatorias por las diferentes entidades, de acuerdo a la industria en la que estamos trabajando. Entonces es un proceso que está estandarizado o normalizado, siempre se va a hacer igual. Otro aspecto importante, cuando hablamos de un PNO estamos hablando de un documento, ¿sí? Es un documento, un librito de hojas o un archivo puede ser, si lo queremos tener en electrónico, aunque lo recomendable, lo más común es tener una versión impresa. Entonces, es un documento, ¿sí? De hecho, en cada uno de los procesos de la fabricación de un producto, podríamos tener muchos PNOs. Un ejemplo, podríamos tener un PNO para desinfectar los fermentadores, otro PNO
para preparar un inóculo o los prefermentos. Otro PNO podría ser para comenzar la fermentación. Podría haber otro PNO para alimentar de sustratos a la fermentación en caso de un sistema abierto. Otro PNO más para retirar el producto terminado. Otro PNO para envasarlo o empacarlo. Y así, para cada una de las fases de toda la cadena de producción, podemos establecer muchísimos PNOs. De hecho, la idea es esa, que todos los procesos dentro de la fabricación del producto o la elaboración estén documentados o estén por escrito. Y eso tiene muchísimas ventajas. Entre la que les decía en el ciclo anterior, está en el que vamos a poder asegurar que teniendo todos los procesos por escrito, podremos regresar cuando haya que hacer alguna revisión y hacer las modificaciones necesarias. Otro beneficio que podría tener sería que en el caso de que tengamos personal de nuevo ingreso en esa parte del proceso, en lugar de tener que estarle explicando exhaustivamente las funciones que va a realizar, se le muestra el PNO, se le acompaña en la lectura y capacitación de cómo aplicarlo y ya prácticamente se le puede quedar ahí como un instructivo para futuras dudas que pudieran surgir. Entonces tiene muchísimas utilidades, pero entonces quedamos claro que son documentos, son papeles que están ahí a la mano de la gente que va a trabajar y son como un instructivo de lo que tiene que realizar. Otra característica importante respecto al último que mencionaba en el punto anterior, son instructivos o son manuales de las funciones que tienen que realizar las personas en esa parte del proceso, cómo hacerlo, con qué equipo, tiempos y cuidados. Entonces, esas son las características de un proceso normalizado de operación. Ahora, ¿qué partes tiene este documento? Ya les dijimos, bueno, ya les mencioné que en todos los procesos va a haber instructivos. Entonces tienes a una persona en el área de, por ejemplo, desinfección. ¿Cómo vas a desinfectar? Bueno, le das su documento y ese documento va a tener las siguientes partes. Primero, bueno, salvo que exista antes alguna portada o algo por el estilo, ya mera formalidad. El primer contenido, ahora sí, ya de importancia del PNO, será un objetivo. Se tiene que especificar para qué se hizo ese PNO, qué objetivo tiene, ¿sí? Por ejemplo, el objetivo es instruir al personal del área de desinfección sobre el proceso correcto para la esterilización y desinfección, asepsia, etcétera, de tal y tal maquinaria o tal área de trabajo. Entonces se plantea el objetivo de para qué se hizo ese PNO primero y se pone ahí por escrito. Después se coloca un pequeño parrafito en donde se explica el alcance. El alcance se refiere a hasta qué área se delimita su aplicación. Por ejemplo, vamos a seguir con el mismo ejemplo, si estamos hablando de un PNO para limpieza y desinfección de superficies o maquinaria. Si estamos hablando de que este PNO o este proceso es para desinfección de equipo, no lo va a aplicar el que se encarga de materias primas, por ejemplo, el que se encarga de pesar la materia prima para la fermentación. Tampoco lo va a utilizar el que se encarga de envasado ni el que se encarga de etiquetado, ¿sí? Lo va a utilizar específicamente la persona que está haciendo la desinfección. Los de envasado, los de etiquetado, los de otros procesos tienen sus propios PNOs. Entonces a eso se refiere el alcance. El alcance nos dice exactamente en qué áreas de toda la cadena productiva se van a aplicar estos procedimientos. Luego vienen las responsabilidades y aquí se pone también por escrito en el documento quiénes son los responsables de, primero, elaborar el PNO, es decir, quién lo redactó, quién dijo que ese iba a ser el proceso. Esa es una parte de responsabilidades. Hay que poner los nombres de quienes lo tienen que hacer. O el puesto, por ejemplo, es responsabilidad de a lo mejor el gerente de el área de desinfección o el director de desinfección, o no sé, el puesto que se le quiera poner, la elaboración o redacción del presente documento. ¿Qué otra responsabilidad? Y una fue quién lo elabora. Otra, quién supervisa y autoriza que se aplique. A lo mejor ahí ese se le pasa a otro jefe o a otra persona en un rango superior que valide su aplicación. Entonces ahí tendremos dos responsabilidades, se pueden poner así escritas. Primera,
es responsabilidad de tal persona o de tal puesto elaborarlo. Siguiente, es responsabilidad de tal puesto o tal persona verificar y autorizar su aplicación. Siguiente, es responsabilidad de tal persona o de tal puesto ejecutarlo. Entonces, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo autorizó? ¿Y quién lo está ejecutando ya como tal? Ya la persona que físicamente se pone a realizarlo. Otra responsabilidad sería quién es el encargado de vigilar que se aplique, ¿sí? O de levantar los reportes necesarios para detectar fallas o correcciones en el proceso. Entonces, esas son las responsabilidades. ¿Quién lo elabora? ¿Quién lo autoriza? ¿Quién lo aplica? ¿Quién vigila su aplicación? ¿O quién lo evalúa? ¿Sí? Entonces, ahí llevamos 3 partes del documento. Otra parte más, que esta es ahora sí ya la carnita del documento, la parte importante, el desarrollo del proceso. Ahora sí, paso a paso, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es similar a lo que hacen ustedes en las prácticas de laboratorio, si se fijan. Bueno, con algunos cambios, obviamente. En una práctica de laboratorio a ti te dan un instructivo o te dan una serie de pasos, incluso a veces tú lo pones en forma de diagrama de flujo, en el que dices paso a paso qué es lo que tienes que realizar. Pues aquí es algo similar, ¿no? Primero haces esto, segundo lo siguiente y así sucesivamente. Aquí nada más vale la pena mencionar que hay 2 formas muy prácticas de plasmar el procedimiento o el desarrollo, que sería una, enumerando los pasos, paso 1, tal, paso 2, tal. Y la otra forma sería haciendo diagramas de flujo con una nomenclatura adecuada. Se suele utilizar mucho la norma ANSI para la elaboración de diagramas de flujo, que tiene que ver con la forma en la que simbolizan cada uno de los pasos o las acciones a seguir, ¿sí? Un poquito más adelante les voy a compartir material de cómo, de esta norma y cómo utilizarla para que cuando ustedes elaboren sus PNOs, que va a ser una de las actividades que van a realizar, sepan qué simbología utilizar para hacer correctamente un diagrama de flujo, ¿sí? Porque les voy a pedir los procesos tanto en pasos enumerados como en diagramas de flujo. Entonces, aquí tendríamos hasta ahorita 4 partes: el objetivo de la aplicación del PNO, el alcance, es decir, en qué áreas o hasta dónde tiene campo de aplicación, las responsabilidades, quienes lo elaboran, lo autorizan, lo ejecutan y lo supervisan, y el desarrollo del proceso, que ya son los pasos de lo que se tiene que realizar exactamente. La siguiente parte tiene que ver con referencias bibliográficas. Aquí se suelen poner, por ejemplo, de qué normas oficiales o a partir de qué ley se determina hacer este proceso, este procedimiento. Recordemos, bueno, más bien les menciono, se me había pasado un poquito antes mencionarlo, pero estos PNOs son bastante utilizados, por ejemplo, en la industria farmacéutica o en el área de la salud. Y ahí se suele trabajar casi todo bajo normas oficiales mexicanas relacionadas con el cuidado de la salud o la Ley General de la Salud. También tiene aplicaciones en otras áreas, sobre todo industriales. Y ahí pues a lo mejor tenemos que apegarnos a una norma del yogurt, a una norma de a lo mejor elaboración, etiquetado, envasado de tequila o de bebidas alcohólicas, específicamente tequila, o a lo mejor nos estamos basando a alguna norma de seguridad e higiene industrial. Entonces aquí vamos a poner algunos documentos importantes sobre los cuales esté respaldado el proceso que estamos sugiriendo en este procedimiento. Después se deja un apartado para anexos. Habrá ocasiones, es mucho más frecuente de lo que parece, en las que habrá tablas, datos, información, gráficas relevantes que no quepan en los pasos anteriores, en los apartados anteriores, que no hay espacio suficiente. Se pueden agregar anexos, ¿sí? Incluso se pueden hacer anexos con figuras demostrativas, con ilustraciones de las partes de un fermentador, de cómo operarlo, no sé, información auxiliar o adicional a la que podamos recurrir para entender un poquito mejor los procesos. Entonces se suelen agregar anexos. Y otra parte bien importante es un control de cambios. Ese es un apartado en el que se suele poner en forma de una tabla, y en esas tablas se hace un registro de las cosas que ya se detectaron, porque acuérdense que esto, aparte de aplicarse, se vigila o se evalúa, de las cosas que ya se detectaron que se van a necesitar corregir para un futuro PNO.
porque dentro de las 4 fases del ciclo recordemos que viene una que tiene que ver con actuar o la acción que tiene que ver con corregir las fallas para volver a comenzar el ciclo. Entonces, si ya se detectó que hay alguna falla en alguna parte del proceso, en esta parte es donde se lleva a cabo ese registro. Ok, entonces en tal paso, en tal página está tal proceso o tal diagrama o tal procedimiento. En el paso número tal, en lugar de decir 10 mililitros de tal, debería decir 12, porque ya detectamos que 10 fueron insuficientes, por ejemplo, ¿no? O la temperatura vimos que no es la adecuada, entonces corregimos. En lugar de manejar temperatura a 42 grados para fermentar yogur, vamos a utilizar a 45 porque es más óptimo el proceso. Entonces aquí se hacen las anotaciones de qué cosas hay que cambiar cuando este PNO se revise y se vuelve a elaborar para aplicarse nuevamente. Entonces quiere decir que los PNOs tienen cierta vigencia, es decir, que son aplicables en un periodo de tiempo y después de que vence ese periodo de tiempo, el PNO se tiene que renovar y en esa renovación se tienen que aplicar los cambios sugeridos en este apartado del control de cambios. Y así, temporalmente se van aplicando PNOs reformados o mejorados. Y por último, un apartado ya que es mera formalidad en la burocracia de toda organización, tendría que ver con las firmas de conocimiento, ¿sí? Y aquí pues están las firmas de las personas que, como decíamos hace un momento, autorizaron, elaboran, o el que está aplicándolo, que ya está enterado de cómo se debe de aplicar, o el que debe de evaluarlo y demás. Entonces, esas serían las partes del proceso normalizado de operación. Y enseguida voy a compartirles un material en el que voy a poner un ejemplo voy a poner un ejemplo de cómo se debería elaborar o cómo se debe elaborar un PNO y otro de un PNO ya real, elaborado, sobre un caso que les va a servir para que ustedes puedan hacer los propios. Entonces explico en los siguientes materiales y un poquito más adelante les explico también la actividad que van a realizar para este pequeño tema que estamos revisando. Entonces, chicos, estamos a sus órdenes. Vamos a continuar con lo siguiente.